Muy buenos días, amores míos. Espero que no se escuche el ruido del ventilador, pero amores, está haciendo una calor aquí en España, que eso es terrible. Y ustedes saben que este bombón no se puede derretir por las fuertes calores del verano. No, y no te sentiste. Buenos días, amiga. Si no te pasa como la Nutella, que cuando se derrite se queda ahí mismo. Ahí sí es verdad que lo que no es casualidad. Imagínate tú. La Nutella sí como se derrite. Ven, No, amores no, míos. no. Bueno. Espero que estén muy bien. Que estén pasando un buen verano entre lo que cabe y los que están ahora en tiempo de invierno. Déjenme decirles que se los envidio, sinceramente, caballero. Aunque a mí el invierno no me gusta, pero con estas calores tan insoportables no hay quien resista esto, literalmente. Entonces hoy vengo con el story time, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho el story time. Hoy vengo a contarles, porque muchos de ustedes me han preguntado, ¿cómo es que tú vivías tan bien en Cuba? ¿Cómo es que tú dices que tú vivías bien en Cuba? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿A qué te dedicabas tú? Claro, yo era muy joven, yo no podía dedicarme a nada. Entonces vengo a contarles, porque una de las cosas muy sorprendentes que me doy cuenta es que mucha gente siempre intentan generalizar y no les cabe en la cabeza o no pueden pensar cómo una persona puede decir que vive bien en un país como el mío. Entonces dice, ¿cómo es posible? Porque todos allí son indigentes, todos allí tienen una pobreza extrema. O piensan que el hecho de que tú vivas bien significa que tú pues te dediques a ciertas cosas, por lo menos tus padres se dediquen a ciertas cosas, o trabajan para el gobierno, o hacen cosas que no tienen que hacerlo, por decirlo de una manera. Y no saben que muchas veces cuando tú dices yo vivo bien, ese vivir bien, esa frase que parece tan fácil, detrás ha traído demasiado sacrificio y demasiado esfuerzo. Estoy hablando de hace 12 años atrás, caballero. 12 años atrás. Y específicamente de Trinidad. Justamente ustedes saben que Cuba es un país que vive del turismo. Vivía del turismo porque ahora no sé cómo está el tema del turismo allí. ¿Qué hacían muchas personas? Pues muchas personas, pues, ustedes saben que el cubano se inventa, se busca la vida de cualquier manera. El cubano no está en excusa de no hacer esto, de no hacer aquello. El cubano se cuela por el hueco de una agujita. Quiero decirles que yo no vengo de una familia adinerada en lo más absoluto. Para nada. Yo también cuando era niña viví lo que eran los aguaceros que llovía más en tu casa, caballero. Llovía más en mi casa que fuera. Las goteras, las goteras que caían de esos techos de teja eran impresionantes. Mi familia por parte de padre como por parte de madre, sobre todo por la de parte de madre, que era la más cercana que tenía, pues también eran pobres. Que, bueno, ya no les puedo ni contar la historia de mi madre, porque cuando mi madre era una niña, pues su historia todavía era mucho más fuerte, tenía muchísima más pobreza. Ya yo la conté. Exactamente. O sea, era una cosa grandísima. Entonces les voy a contar a partir de cuando esta señorita, este bombón suculento, estaba en vida. Pero es que no puedo contar luego algo serio. ¿Qué pasa? Espérate, Nosotros vivimos dijiste en una pobreza. parte, ¿Qué parte? estaba en vida. No, Sí, cuando yo había nacido, porque yo sí, antes no podía contarlo porque claro, era tu claro. historia de la pobreza de mi Claro. abuela, de mi abuelo, Sí. etcétera. Sino cuando ya yo tenía vida, cuando ya yo comencé a lo que era Para que tener le explique a la gente que conciencia. no. Caballero, esta que está aquí también comió mucha harina. Esta que está aquí también comió mucho pan con azúcar. Esta que está aquí comió mucha limonada. Esta que está aquí vivía. Pan con timba. No, horrible. Pan con Sí, timba. ¿No sabes qué es lo que es pan con timba? Se le decía en Cuba, acércate que no te puedes ver. pan con timba, que era el panqué. El panqué, no sé si muchos se recuerdan el panqué, que se le decía, se le cogía en como un jarrito, se le hacía con azúcar, el melado, y lo se le echaba, y eso es lo que se vendía a medio. Eso es lo que se vendía. Sí. Justamente mi madre antes vivía con mis abuelos, pero después cuando me tuvo a mí, pues a ella le dieron una casita muy malita, que era solamente de barro y de teja, no tenía ni baño.
Justamente las camas había que ponerla con ladrillos, caballero, porque se caía. Eran ese tipo de camas que no tenían ni patas. Pues así justamente. Cuando llovía, había que poner pues las palanganas y los cubos donde caían las goteras, porque Orinar, o los tibores, como decían, que no la palabra no, se le decía para como, donde caían las goteras. como se llaman tibores, le decíamos en aquel tiempo. Después orinar y después no sé qué palabras más así. No sé si es una palabra obscena lo que dice, ¿no? Tibor, Tibor, bueno, es el modo de hablar de el Cuba, demudador de de Cuba, algunas personas. para una persona. Ujú. Porque lo que había de agua dentro de la casa, yo tenía que estar encima de la cama, porque el agua llegaba prácticamente hasta las rodillas. Luego después veía a mi madre con un aragán sacando el agua desde la casa, desde adentro hacia afuera, porque la casa estaba completamente inundada. Nosotros éramos de los tantos también que cuando lavábamos, que lavaban a mano porque no teníamos lavadora, estoy hablando prácticamente cuando era pequeña, y colgando el plumercito, para que lo entiendan ustedes, y bragas, como le dicen aquí en España, Sí. detrás del refrigerador para que se secara. Esa éramos nosotros. ¿Qué otra cosa les puedo contar de ustedes? Yo le conté, La nevera vacía. Muchas veces la nevera completamente vacía, sin nada que comer. Un ventilador, caballero, que hacía más ruido esa hampa. trácata, ni chucho le hacía nada. Trácata, Impresionante. no necesitábamos tener, que a mí me encanta, un despertador o un gallo. A mí me gustaba el canto del gallo, porque ese ruido ya te mataba. Es que te levantaba. Ya. Televisión. Bueno, Nosotros no tuvimos televisión hasta después que tuvimos una, y era esa clase de televisión que había que darle golpe para que entrara la señal. Porque no sé si ustedes se acuerdan de esas televisiones que se quedaban así, tembelequeando, que la señal se iba y había que darle golpe, caballero. Porque nosotros no teníamos absolutamente nada de eso. Aunque ustedes no lo crean, esta señorita que está aquí, mal hablada, no, que a ustedes cuidado. no la entienden, ella estudió, no es igual que mi padre, Sí. porque mi padre se dedicó todo el tiempo al deporte. Mi padre era un buen deportista. Y mi madre, pues con 5 títulos, 5 títulos. Yo estudié y me quemé la pestaña. No porque nadie me la regaló, ni nadie me dio un punto, ni nadie me dio una décima, una centésima. Estas pestañas, esta cabeza y este cerebro se quemaron. 5 títulos. 5 títulos tengo yo en mi expediente. pero ustedes saben que por muy buen trabajo que tú tengas, por Sí. muy buen estudiado que tú seas en mi país, el salario, la moneda nacional, el peso cubano no es suficiente para que una persona viva, no es suficiente para que tú tengas una buena vida, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando yo digo que tengo que tuve una buena vida? Ahí ya llegamos a lo que fue el sacrificio, no solo de mi madre, sino el sacrificio también de mi padre. Porque aunque yo les conté y les sigo contando que mi padre, Sí. pues se metió en el mundo del alcohol, Ya, sí, desgraciado. mi padre era un hombre buenísimo, te hacía de todo en la casa, era un hombre muy trabajador, sabía absolutamente de todo, porque lo que tenía de inteligencia Sin ver era estudiado, sin grandísimo. ver estudiado, bueno estudió. Pero mi padre te sabía de electricidad, te sabía de plomería, te sabía de construcción. Donde quiera que le decían, oye, Manzano, vente para que me des pico y pala, ahí se iba Manzano a trabajar. Vente, Manzano, para que me arregles la corriente. Yo en mi casa no teníamos necesidad de que fuera un electricista, de que fuera un plomero para hacer algo urgente, porque mi padre lo sabía hacer absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente se hundió en el mundo del alcohol y se hundió en ese vacío De la mala vida. del cual no pudo salir. Mi padre comenzó a trabajar, porque mi madre lo ayudó a conseguir ese trabajo, como parqueador de turistas. Fui yo. ¿Qué es el parqueador? Para si muchos no lo conocen, porque no sea un cubano. El parqueador es aquella persona que se dedicaba a cuando los extranjeros iban, en este caso a Trinidad, con coches rentados, con carros rentados, pues parqueaban en un parking, en una calle pública, y el parqueador se dedicaba pues a cuidar ese carro hasta que el turista, A la hora que querían. a la hora que el turista llegara, pues estaba ahí mi padre para entregarle pues a esta persona su coche y esta persona, que ahí vamos a entrar en este detalle. Ahora ustedes me van a decir, porque justamente es muy triste, vamos a decirlo así,
cuando, porque la mayoría de comentarios que recibo, sobre todo de tus paisanos propios, de propios cubanos, diciéndote, es que eres jinetera. ¿Por qué eres jinetera? Porque jineterismo les encanta mucho esa palabra de decirla, y más a los compatriotas, que es muy triste y es una vergüenza grandísima que hayan y existan cubanos, personas de tu propia raza, que sean así tan discriminatorios cuando a lo mejor ellos no tienen la capacidad de decir por lo que pasaron o no tienen la capacidad de decir o enfrentar realmente su situación o situación de su familia y tienen ese ego de que oh, yo soy el mejor, de que soy el rey, pobre de ti que fuiste jinetera. Es la palabra clave y típica para decir un cubano a otro cubano. No todos son así, pero la mayoría, si ustedes ven los comentarios de los videos, algunos verán que son de los propios cubanos. Mi padre, si le van a decir así un jinetero, pues sí, somos una familia jinetera. Porque mi padre, cuando llegaba al extranjero a recoger su cochecito, mi padre era de los que le decía, yo tengo una niña pequeña, dame algo. Tú tienes algo para entregarle a mi niña. Porque en aquel entonces en Trinidad había mucho turismo canadiense, holandés, de Dinamarca, alemán. Mucho turismo iba a Trinidad en aquella época. Entonces mi padre era de los que le decía eso. Entrégame algo. Mucho de ese turismo llevaban bolsas para repartir a los niños, para repartirle a las personas. Porque en aquel tiempo había muchos de los que le llamaban mal dicho pirigüeñas, que eran esas mujeres que estaban por la calle pidiéndole al extranjero que le dieran una moneda, que le dieran $1, etc. Entonces, todos esos extranjeros que mi padre le hacía eso, a veces le daban bolsas con ropa, bolsas con material de estudio, bolsas con cositas para el pelo, con zapatos, que muchas de esas cosas mi madre luego repartía también a muchos niños pues de la cuadra. Entonces mi padre cobraba también en lo que le llamaban... Y del entorno también, donde, porque a mí me daba mucha lástima, de donde trabajaba Manzano. Que veía a esas madres pidiendo. Entonces yo, de lo que a ti Manzano me daba a mí, para llevar para la casa, para su niña, yo le compartía para él. Pero yo siempre fui así. No, iglesia. Entonces mi padre también cobraba en CUC, que era lo que le llamaban en aquel tiempo el dólar, bueno, era un típico dólar que había en Cuba en aquellos tiempos. Entonces, por ahí, por esa parte, teníamos una entrada de lo que eran cosas que ya tú no tenías que comprar, ya tú te veías con ropita del extranjero, tú te veías con material de estudio, tú te veías con cosas, papelitos, porque mi padre lo jineteaba así directamente, si es como ustedes lo quieren decir, se lo pedía al turista, denme algo para mi hija. Sin robar, ni sin robar, ni matar, lo pedía. Lo pedía directamente. Lo pedía directamente. Ahora, ¿cómo lo pedía? No jineteando por ahí. Jineteaba en su propio trabajo. En su propio trabajo. Le decía al turista sí. Mi madre hizo muchos trabajos en su vida. Sí. Mi madre se dedicó a limpiar casas de hostales. Mi madre se dedicó también a la venta de, ustedes sabían cómo era de carnero, que por ahí recibía también comisiones. Mi madre comenzó a trabajar en hoteles, porque mi madre, uno de sus títulos es de cocina. Hotel Costa Sur y Ancón. Cuando después empezaron a hacer el Hotel Trinidad del Mar, que ahí sí no pude trabajar, porque era cuando empezaban a hacer el hotel ese. Ahí sí no. Pero en esos dos hoteles, en La Boca también, en La Boca, muy bonito. ¿No? ¿Qué pasa con ese trabajo de mi madre? Que tenía la posibilidad y la oportunidad, como trabajaba en una cocina, como trabajaba en lo que era el buffet, su jefe o su jefa le decía en aquel entonces, pues lo que sobre, lo que ya no se vaya a consumir y que se puede echar a perder, lo cual no se puede guardar, no se puede refrigerar, pues los trabajadores que se lo lleven. Lo cual con esto quiero decir que en mi casa en aquel entonces no teníamos una buena casa, pero no nos faltaba la comida. Porque mi madre se la llevaba, todo lo que ya no había ya para consumir, no había que consumirlo, todo lo que se podía echar a perder, los trabajadores de la mesa se lo llevaban a su casa. Ahí fue donde nosotros conocimos la minidosis, que eran estas pequeñas mermeladas de fresa, de melocotón, los bocadillos de jamón, todas estas cosas. Y las uvas y todo ese tipo de frutas.
Mi madre después comenzó a trabajar como inspectora de una oficina de un edificio que allí en Trinidad se llama El Gobierno, que justamente queda en el parque. Y entonces ahí mi madre comenzó, era inspectora, y comenzó a relacionarse todavía más con el turismo, o sobre todo con las personas que trabajaban para el turismo. Iba a inspeccionar hoteles, iba a inspeccionar restaurantes, iba a inspeccionar hostales, iba a inspeccionar bares, iba a inspeccionar una cosa que se llamaba en Cuba la candonga, que son personas que se dedican a vender, bueno, es como es un mercadillo, que ahí van a vender collares para el turismo, ropa tejida para el turismo, muchas cosas para el turista. Entonces ella se dedicaba a esto, a la inspección. ¿Qué pasa? Que vamos a ser claros que cada trabajo pues tiene un beneficio. Claro. Entonces, cuando mi madre iba a estos lugares, ya muchas personas la conocían y le decían, oye, Merce, si tú tienes un problema, mira, Merce, coge estos $10, Merce, coge estos $20. Te vas a los hoteles y los hoteles le decían, mira, coge, llévatela para tu casa. Te vas a los restaurantes, ahora ustedes van a decir que es una vendida. Ustedes digan todo lo que digan, pero de todos los trabajos se saca un provecho, porque esa es la razón para trabajar, para sacar un provecho. Y justamente también ahí mi madre obtuvo muchos beneficios, beneficios que fueron también para la casa. La casa en esos momentos no estaba bien. En ese momento las casas no estaba buena. Sí, teníamos cosas. Teníamos pobreza. Teníamos ropa, teníamos buena comida, se ganaban, aparte del salario que ganaba mi madre en peso cubano, pues también tenía entrada en dólares, en el CUC. Justamente después mi hermano, mi único hermano, mi hermano mayor, se va para Alemania. Mi hermano se casa y emigra a Alemania. Mi hermano se emigra muy joven también, yo era muy pequeñita. Cuando mi hermano emigra, mi hermano vivía por mí, completamente. La ropa de maleta eran para mí completamente, la ropa de aseo, los buenos perfumes, porque a mi hermano siempre le gustó lo que era la marca para ti. Como toda la ropa que mi hermano llevaba solamente era para mí, lo cual yo no tenía problema tampoco de ropa. Una vez más no tenía problema de ropa. Recuerdo que existió el primer DVD, que ese me lo compró mi hermano cuando yo sufrí una herida en el pie y yo no podía movilizarme, no podía tenía que estar, estuve 3 meses en cama y me dijo, mira, este DVD es para ti. Hace tiempo no usaba DVD. Es cuando se comenzaba el tema del DVD. Entonces era cuando estaba todo el tema, no sé si ustedes se acuerdan de aquellas novelas de Rosalinda y de todo eso por ahí para allá, pues eran aquellos tiempos. Justamente después ya comenzamos a levantar la casa poquito a poquito. Despacito, despacito. Mi madre tenía un familiar que en paz descanse, que trabajaba en la construcción, que se llamaba Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? Que muchos se preguntan, ¿pero por qué los ojos claros? Pues este familiar era muy blanco, pero con los ojos muy verdes. Y claro, él trabajaba allí y ayudaba mucho a mi madre. Sí. Cuando necesitábamos algo, un saco de cemento, oye, Merce, vente para aquí que tengo el saco de cemento. Y ahí iba mi madre a comprarlo. Porque todo es dependiendo de las posibilidades y de las oportunidades que tú puedas tener. La casa la comenzamos a levantar poco a poco. Que justamente, caballero, cuando empezaron a hacer la cisterna en mi casa, parecíamos, yo creo que nosotros vivimos encima de un cementerio. Un cementerio. Porque cuando se empezó a abrir ese suelo para hacer el hueco de la cisterna, que era una cisterna bastante grande, salieron una cantidad de huesos humanos. Mira, esta parte de aquí, todo esto era hueso. Las piernas, las rodillas. No encontramos hueso de cabeza porque creo que no profundizaron más. Pero si hubieran profundizado más, hubieran encontrado la cabeza. Yo creo que vivimos encima de un cementerio, literalmente, porque todo el mundo en el barrio se quedó completamente frío. Llamamos a todo el mundo, hasta la policía. Sí, horrible. Pero no era uno ni dos. Eran centenares de huesos. Centenares de huesos. ¿Qué pasa después? Que mi hermano ya comienza, porque mi hermano era de los que iba mucho a Cuba, entonces comenzamos a levantar el tema de la vivienda.
mi hermano me invitó a veces a Alemania, una vez a Alemania, muchas veces no, ¿ves? Ya me fui del nivel. Me invitó una vez a Alemania y a mí se me fue denegada esa visa por posible migrante. O sea que yo no tenía, me bloquearon la salida por Alemania con un familiar por posible migrante. Por eso en un video les dije a ustedes que el cubano una vez sale de la isla no regresa porque sabe lo difícil que es. Tenemos un sello en la frente que dice posible inmigrante y que normalmente la mayoría de las veces, en muchos casos, pues suelen denegarlo. Y una vez lo suelen denegar, pues es bastante difícil después pasar los años y los años y volverlo a intentar. Por eso una vez tú sales, ya tiene que ser algo muy, 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 muy fuerte para que tú regreses. Una vez que ya yo me casé, ya yo fui ya independiente, por decirlo de alguna manera, porque ya entonces ya mi hermano no tenía la responsabilidad de mantenerme, ni mis padres, y yo me dediqué completamente a terminar mi casa. Que les voy a dejar un video por aquí para que ustedes vean la casa. Justamente así como ustedes la ven, es como nosotros la construimos, solamente quizás han cambiado solo el color y la parte de adentro. La pintura. Porque nosotros teníamos una nueva, sí, el color. Nosotros teníamos una nueva remodelación en el interior. Era súper, súper bonita. Que las personas que son de Trinidad y de mi calle, nuestros conocidos, pues lo sabían. A nosotros no nos faltaba absolutamente de nada. Lo único que nos faltó fue poner el gas y no lo pusimos porque ya yo me iba, entonces ya mis padres también se iban más unos meses después. Esa casa quedó que era una maravilla. Hicimos 2 plantas, pero era una estructura súper bonita porque teníamos un pasillo con jardín, con lámparas colgantes, que le llamaban en aquel tiempo las lámparas de lágrimas. Tenía una habitación con un baño interno para mí y al lado tenía otra habitacioncita que la hicieron mis padres después, que era para la Sami cuando fuéramos a Cuba. Teníamos cocina, teníamos salón, teníamos otra habitación. Arriba tenía 2 habitaciones más, cada habitación con su baño, cocina, un espacio que era como una terraza interior. Teníamos pasillos internos, teníamos balcones, pero con todas las comodidades. No nos faltaba absolutamente, absolutamente de nada. Con esto siempre le hago énfasis en que yo no me casé porque yo tenía una necesidad económica. No, con eso no quiero decir que si yo actualmente estuviera en Cuba, si actualmente estuviéramos en Cuba, estuviéramos quizás viviendo la misma situación que muchos hermanos ahora que están pasándola de caer. Que no quiere decir que años atrás también no habían personas que estuvieran pasándola mal, que no tuvieran que comer. Lo que pasa es que después nuestra suerte, por decirlo así, nuestras oportunidades cambiaron. Pero también tuvimos esa época. Yo siempre le hago énfasis, caballero, no es que yo me haya casado por interés económico. Yo no me casé por ningún interés económico. No tenía la necesidad en aquel entonces. Yo no quería que ella se casara. Además, yo tengo una prima que vive en Francia, la única hija de mi tía, la hermana de mi madre, que cada vez que iba a Cuba, yo conocí un montón de lugares por ella, porque su marido siempre rentaba un carro y me llevaba. A todas partes me llevaba. Puedo decir que los mejores hoteles los conocí gracias a ella también en La Habana. Los mejores restaurantes los conocí gracias a ella. Recuerdo en La Habana había un restaurante que se llamaba La Maison. Había uno que era de música flamenca. O sea, todo yo lo conocí por ella. No había lugar donde ellos iban que ellos a mí no me llevaban. Entonces, ¿qué es lo único que pasó en aquel entonces? Que mi madre me dijo, tú no sales de aquí si no es casada. Tú no sales de aquí si no es casada. Y claro, por supuesto, estamos en una edad, a los 16 años, a los 15, a los 17, muchos adolescentes están en esa edad de revuelto, que ya quieren conocer. Me sorprende mucho cuando ustedes me dicen cómo es posible que a los 16 años te dejaran casarte. ¿Y saben por qué me sorprende? Porque en Cuba, como en tantos otros países, que aquí también yo lo veo en la actualidad, ya hay muchas niñas de 15 años, de 14 años con novio, hay muchas niñas de 16 años con novio. La única diferencia mía fue que yo firmé un papel, pero no hice absolutamente nada
no hice absolutamente nada que hoy en día, de que años atrás, una chica de esa edad no hubiese hecho. En Cuba hay muchas chicas de 16 años, de 15 años que se van a vivir con la familia del novio. Hasta de 13 O el novio años. se va a vivir a la Hasta de familia de 13 la años, novia. unas niñas. No sé cómo les causa tanta impresión que una chica de 14, de 15, 16 años pues tenga una relación o se haya casado, haya firmado un papel de matrimonio, cuando ya ustedes saben que a esa edad ya la juventud tiene novio, ya la juventud ya tiene hasta prácticamente relaciones íntimas, ya inclusive se van a vivir Que no juntos. debe asombrar nada. Eso no sé por qué les asombra. Entonces, mi madre me dijo así y yo dije, vale, si yo no me voy de aquí solamente casada porque ya yo quiero conocer, no es que ya no quiera conocer cosas, no, porque ya yo conocía cosas, pero ya yo quiero, por supuesto, tener mi noviecito, ¿no? Ya yo quiero salir a una discoteca, ya yo quiero, no Yo sé, la tenía relacionarme. solo que cigüeña, que lo que yo no la dejaba ni salir. No, no me dejaba salir a Yo no ninguna dejaba salir a parte. ninguna. Ay, Dios A mío. ningún sitio me Oh, dejaba salir. No me dejaba tener novio no, porque ella dijo que yo, novio yo no iba a tener. yo no. Que yo salía solamente Todas casada. cosas ignorantes, que la quería para mí. Fíjate cómo es la Solo cosa. casada. Sola. Así Y era. cuando se casó, Entonces, ¿qué pasó? Que yo conocí a esta persona sentada en la puerta no, de mi abuela. No fue jineteando. Sentada en la no, puerta de mi abuela. Y justamente cuando comenzamos a conversar, no sé, a esa persona le gustaban los viajes, a mí me gustaban los viajes, nos gustaba salir, teníamos una buena, lo que digamos, complicidad en que nos gustaban hacer las mismas cosas, sí, teníamos mucha afinidad, nos gustaba hacer las cosas. Entonces me propuse matrimonio y yo dije, vale, porque mi madre no quería que yo saliera, no quería que yo hiciera nada. Un error. Y yo dije, pues está bien, pues me voy a casar. Error. Me puse en plan rebelde, entré en una etapa de rebeldía, porque dije, si tú no me dejas, yo me voy a ir de la casa. Si tú no me dejas, yo me voy a ir de la casa, porque ya yo no aguanto la situación. Entonces al final mi madre me dijo, pues si te quieres casar, antes de que tú te vayas o hagas algo indebido, o venga tú a saber lo que te pueda pasar por la mente, pues yo te doy el permiso y tú te casas. ¿Qué pasa con esto, amores? Que yo no salí huyendo, como les digo, de una situación económica. Yo salgo huyendo, yo quiero vivir y experimentar, porque cuando tú vives en un hogar también donde hay problemas, donde tienes a alguien con vicio, donde hay lo que digamos un ambiente demasiado fuerte, tú ya quieres formar tu hogar, ya tú quieres volar, tú te quieres ir. Tú dices, ya yo quiero hacer mi familia y al menos tener una familia que no es igual con la que yo estoy viviendo en esos momentos, ¿me entienden? Y es verdad que yo dije, yo quiero tener una hija muy temprano, quiero tener una hija jovencita, porque pienso, soy de las que creo que cuando tienes una hija joven, no te limita, porque aún yo con mi hija, yo estudié y yo trabajé, yo me preparé, porque aunque ustedes no crean, eso no quiere decir que yo no haya estudiado, caballero, yo estudié. Pero yo era tan inteligente que a mí me adelantaban inclusive en los exámenes. A mí me adelantaban de curso. Yo estudié contabilidad. Yo me gradué de contabilidad. Yo tengo mi bachillerato. Yo era de las que me hacían 3 exámenes en el mismo día. Tenía capacidad para hacer 3 exámenes en el mismo día y aprobarlo. O sea, yo con el tema de escolar, yo no tenía ningún tipo de problema. Demasiado inteligente. O sea, para yo memorizar las cosas y decir, me voy un poco más allá, pues ya salió a mi padre, que mi padre él fue muy inteligente, y mi hermana, por aquí. Yo lo único que soy bruta es en los idiomas. Sí. Yo sé, yo te entiendo rápido lo que tú me estás hablando, pero para hablarlo es lo único que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Pero por lo demás, a mí me adelantaban todo. Yo terminé adelantada todos mis estudios. O sea que yo terminé mis estudios correctamente. ¿Y qué pasa ya después, una vez casada? Pues por eso mismo, que era lo que les estaba contando. Yo no me casé por eso. Yo me casé porque yo quería una vida, quería una familia, quería algo bonito que no era lo que precisamente yo estaba viviendo en mi hogar. Y después, pues ya mi marido en aquel entonces me propuso, pues nos vamos a España, allí tenemos la vida, tenés a tu hija, a nuestra hija, ya le digo mi hija porque prácticamente como es solo mía, ya es la manera de decir tu hija, ¿no? Traemos a tus padres, tenemos ideas de hacerle como estilo de una reagrupación familiar para que puedan ir, para que puedan venir. Sabíamos que mi padre tenía ese problema, pero
teníamos todavía la esperanza esperanza. quizás que pudiese cambiar. Cambiar. Porque cuando tú tienes un familiar así, tú a veces no lo quieres dejar a la desventura. Muchos Entonces años. dices, bueno, vamos a ver si cambias, haces todo lo posible. Ya cuando ves que es Lo imposible, hice todo. pues ya Todo lo hice por es él. algo. Todo. Exactamente. Que hoy en día hasta cierto punto me lamento. Hasta cierto punto. Y no quiero hablar de ese tema porque eso me entristece. Porque es el padre de él. Y fue muy bueno. Desgraciadamente, el alcohol, y vuelvo y repito, como digo mi hija, el alcohol, yo creo que todo está grande. Las malas compañías, las mujeres, de los vicios, malísimos. Que no, que si hubiese sido por mujeres de más o menos, pero eran mujeres, no quiero hablar de ese tema. Pero se echó a perder muchos años. 40 años, 40 más de años. 40 años Más de de 40 matrimonio. años, más de 40 años. Más de 40 años de matrimonio. Bueno, Justamente después, cuando nosotros ya nos fuimos, pues que mi padre quiso regresar, pues desgraciadamente perdimos nuestra casa porque él la vendió. sí, porque, perdona, digo, sí quiso regresar porque yo vi aquí ya, en el tiempo que él llevaba, ya iba a empezar un camino que no me gustaba. Ella lo sabe, aquí. Un camino que a mí no me gusta. Entonces yo le digo a los otros, porque cuando nosotros comenzamos, es mejor que se vaya. Porque yo no voy a vivir aquí en España. Porque como repito, yo lo que quería es venir, ir y así estar así. Yo no voy a vivir aquí en España lo que viví en Cuba. Es mejor ya que se vaya. Que se vaya, eso. Y como él quería, sí, porque ya le estaba ya la cerveza, qué sé yo, el rock, él quería ya volver a la vida. No tan brusca como lo llevaba en Cuba, pero ya veíamos ya que se desaparecía y venía al caso de noche y no, y le digo, no, porque ya había una niña por medio, estaba Sammy, y no quería, estaba Sammy y después estaba y después estaba Tito, ya, no, esa, hasta ahí, 12 años ya, 12 años. Ella más 10 años, porque él estuvo 2 años. 10 años, 6 años, más nunca hubiera sabido de él, ¿no? Y desgraciadamente perdimos esa casa porque, bueno, pues él la vendió. Y nada, la casa, construimos una casa con mucho sacrificio, porque construir una casa no es tan fácil, con mucho sacrificio para que al final pues se haya perdido. Y justamente los años en la que ya estaba bien ya formada, bien ya levantada, bien ya construida, lo disfrutamos muy poquito, porque ya yo después ya me fui. Me fui muy rápido al poco tiempo. Entonces, claro, eso es lo que yo les cuento a ustedes, amores. ¿Cómo vivíamos bien? Me encantaba sentarme así, como se esto, en el balcón, ¿no? En la terraza, comiendo jamoncillo, guayaba, mango, el mango macho que me gusta mucho a mí. Ay, nos sentábamos mi hija y yo. Ay, María. Yo le digo con toda sinceridad, y le digo así, no importa que me critiquen ni que me... Fue la tierra que me vio nacer. Y cuando es una tierra que debió nacer, ni por mucha gran riqueza, ni gran grandeza, ni bien, yo nunca voy a olvidar. Jamás mi Cuba, mi tierra. Esa es mi Cuba. Trinidad es mi tierra, donde ahí me empujó mi madre, donde viví de todas las miserias que se pudo haber vivido. Porque yo, señores, con mi edad ya que ya, como repito, ya casi 70 voy a cumplir, si Dios quiere el mes que viene, pasé por todo. De sembrar caña, quemar caña, recoger mango, recoger algodón, de todo. Yo hice de todo, menos matar, ni robar, ni hacer corrupción. Todo. Ah, y ahí donde ustedes la ven, ella era de las que iba a la playa en Con, iba conmigo a la playa en Con, donde había muchos turistas también. Y si quieren decirle también jinetera, le pueden decir jinetera. Pero mi madre era de las que llegaba antes de comenzar sus buenos trabajos, era de las que iba a la playa Ancón y ahí también iba a pedirle al extranjero. Yo se lo hice. ¿Por qué, señores? Se lo hice. Porque en aquel tiempo, ahora no lo sé si ha cambiado, en aquel tiempo como la única posibilidad y se vivía del turismo era llegar hasta el turismo.
tíos que se dedicaban a la monta de caballo, Sí. al negocio de que llama al turista para cuadrar una cita para irse a la Sí. cascada, así cobrar una comisión. De monte caballo. Exactamente, Sí, para ir a eso. los hostales, cobrar una comisión de Sí. los hostales. Mira, yo cojo un grupo de turistas, te lo llevo a tu No la hostal comisión. o te lo llevo a tu restaurante y tú me das la comisión. En aquel entonces se vivía Sí, de eso. eso. En aquel entonces se vivía para poder ganar dinero en CUC. Ustedes saben perfectamente que la moneda nacional no era suficiente para vivir. Por eso cuando yo escucho la palabra jineterismo, Es dura esa cosa. decimos, pero caballero, ¿por qué Está tú equivocado. discriminas tanto el jineterismo? Porque el jineterismo enfoca a muchas cosas, ya no Claro. solamente a tener relaciones íntimas con el extranjero, sino a todas aquellas personas que iban por la calle pidiéndole al turista, a las que iban a la playa Hacíamos pidiéndole al amistad, se hacía turista. amistad. Oh, Claro, se sí. hacía amistad. Cuando esa era la necesidad que había en aquel entonces del pueblo. Porque claro, si tú no tenías un buen trabajo directamente con el turismo, si tú no tenías un trabajo directamente enfocado al gobierno, tú no podías ganar bien. Si tú no tenías un familiar fuera de Cuba en aquel entonces, tú tampoco podías sobrevivir. Entonces yo digo, esa palabra de jinetear, como una de las cosas que no me gusta es cuando yo veo cuando llegan a los Estados Unidos de América, le dicen a ese grupo de jóvenes, a ese grupo de personas que emigran, ay, porque tú eres balsero. Pero ese balsero tiene tremendos colchones que a lo mejor tú saliste por aire de lo más rico, sentado en tu avioncito, comiéndote lo que te daban en el avión, pero es que aquel que salió por mar, que salió por selva, ese tiene los colchones que a lo mejor tú no tienes, porque se arriesgó. ¿Por qué tú, que también eres inmigrante, que también eres de su país, cuando llegan unos nuevos, tú enseguida te pones a decir, es que tú eres balsero, es que tú eres jinetero? ¿Y qué tiene? qué No está tiene? robando, no está No matando, deshonra. no está haciendo nada absolutamente malo. Además, sabiendo tú como cubano que eres la situación que se vive también allí, los hermanos que se quedan allí, la lucha por la supervivencia que tienen allí. Ahora en estos tiempos me imagino que es difícil porque ya les cuento que mi tía, que tiene su hija en Francia, vuelvo y reitero, hace muchísimos años, justamente aún teniendo dinero que ella le manda, mi tía no encuentra las cosas, caballeros, no encuentra el medicamento. No hay Siempre nos nada. dice, es que no hay comida, no encontramos ni tan siquiera una duragina No en el hay. sitio de la farmacia, no lo hay. ¿Me entienden lo que les quiero decir, lo que les explico? Entonces, por eso es que yo les dije que yo cuando ya decidí emigrar, yo emigré pero teniendo una buena vida. Ya yo tenía una casa hecha, no me faltaba la ropa, no me No. faltaba la comida. El dinero, teníamos dólares Además, en mi hijo aquel tenía entonces. tenía su mujer, sus hijas. Claro. No podía. Claro, que ya muchos me preguntan, pero Sí. ¿por qué tu hermano en esa situación no te No ayudó podía. estando en Alemania cuando tú estuviste en España? ¿Cuál era la situación? Que No podía. no era lo mismo mandar 100, 150 o 200 a Cuba, que ya era mucho para allí sobrevivir al mes, que mandártelo aquí, porque aquí con esa cantidad tú no, o sea, con esa cantidad te ayuda para hacer gastos quizás de suministro, para pagar alimentos, pero no te ayuda a mantener una casa completa. Y claro, mi hermano, teniendo su familia, porque yo tengo dos sobrinas en Alemania, teniendo su familia, él no podía mantener su hogar y mantener el mío, porque cada persona es responsable de mantener su familia, de mantener su hogar. Entonces, nosotros que éramos 4 personas, mi hermano no podía hacerse cargo de nosotros, porque ya él tenía también 3 personas más a su cargo allí. No es lo mismo ayudarte en tu país de origen que ayudarte en otro país de Europa cuando la situación también es más difícil. Entonces, nada, amores míos, aquí más o menos les dejo la historia de cómo fue que nosotros progresamos poquito a poquito, que pasamos muchísimo trabajo también, que gracias a Dios tuvimos oportunidad, mi madre y mi padre, de trabajar luego en sitio con mucho sacrificio, porque aunque tenían sus beneficios, también habían sus sacrificios, porque ser parqueador era muy difícil. Eran las 3 de la madrugada y estaba mi padre, mi madre y yo esperando a que el último turista bajara de la escalinata
bajara de la casa de la música para recoger su coche y nosotros marcharnos a casa. El trabajo de mi madre también era muy difícil De las 6 de la mañana me iba y no venía hasta las 9 de la noche. y el ser 6 y 10. inspectora también llevaba su tela marinera, porque cuando tenía que ponerle una multa a una persona que no A la estaba de hora que acuerdo, fuera, a la hora que fuera. imagínense ustedes lo difícil que era. Si me llamaban a la hora 2 de la mañana, Mercedes, tienes que ir a hacer una inspección a tal restaurante, a tal hotel, que yo, porque había una infracción o algo, no podía decir que no. No podía decir que no, había que ir, porque era mi trabajo. Cuando eran los carnavales, Oh. estaban ahí. Mi madre, yo iba siempre con mi madre en los carnavales. Habían siempre discusiones porque las personas no estaban de acuerdo con la multa, pero es que claro, la jefa de mi madre les exigía a todo el equipo de trabajo que tenía que llevar sí o sí multa, había que llevarla. Entonces era bastante Y la gente difícil. bebida, imagínate tú, ay, Dios mío. Beneficios, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Corazón, todo. Pero si tú quieres prosperar, si tú quieres vivir cómodamente bien, si tú quieres ir evolucionando poco a poco, pues tienes que sacrificarte y hacer las cosas. No es que vas a vivir bien de un día para otro. No, yo no viví bien de un día para otro. Todo llevó un proceso. Y de años. Un proceso de años, caballero. No de ahora para ahorita hay un cambio radical. Y nada. Esto es completamente toda la historia. Sí, les voy a dejar un videito de cómo era nuestra casa, mi barrio también. Sí. Tristemente, cuando yo fui a Cuba, pero ya les contaré otra historia, era cuando ya vine a Calella, que les contaré mi historia, mi experiencia aquí en Calella. Y en base a ello también, siempre les dejo como un consejo. Cuando yo fui a Cuba no tenía YouTube, entonces no pude grabarles porque yo visité luego mi casa, entré, le pedí permiso a los nuevos dueños y entré, si no, le hubiera hecho un video y les hubiera mostrado mi casa, mi barrio, la casa donde vivía mi abuela, donde nosotros nos sentaban. Pero bueno, no pierde la esperanza de que quizás un día se los pueda mostrar, porque uno nunca sabe. Así que bueno, a lo mejor dentro de unos añitos seguimos todos aquí y todos los que vengan nuevos, que estén por llegar, y lo verán. Ojalá yo pueda verlo. Entonces, Dios me lo permite. Estoy en sus manos, que Dios tenga destinado. Si estos ojos que están cansados de tanto, no lo pueden ver, pues lo verá mía y mis nietos. Y antes de tener ya una buena vida, yo era de las que me iba con mi abuela. Mi abuela era de las que iba a la manguera, caballero, una viejita, a recoger mango, señores, para vender mango, para vender mamoncillo. También lo vendíamos. Platanito. Sí, se subía a las matas, se subía a los árboles. Yo no sé cómo esa flaca se subía, pero se subía y tira para abajo, y tira para abajo, y tira para abajo, y tira para abajo los mangos. Mango, mamón, para vender todo eso. Tamarindo, los tamarindos. Mis tíos, los hermanos de mi madre eran pescadores. Venden pescado. Venden de pescado. Ahora según dicen que encontraron pescado, hay que sembrar el pescado para poder encontrar en Cuba un pescado, porque ni pescado hay. Pues nada, amores míos. Esta es la historia de lo que siempre me preguntan, ¿de qué trabajaban? ¿Cómo vivían bien? O no lo crean, créanlo, o no lo crean, esta es nuestra historia. Que no se la ha contado mía, porque por obligación hasta cierto punto de los comentarios que han hecho. Como digo yo, no, por obligación nada, porque a mí nadie me obliga a nada. Yo lo cuento porque hago... personas recalcitrantes, porque no... ¿Cómo dice ella? Hay personas recalcitrantes, no. Porque es que esos son nuestros paisanos. Es que el problema es... Son nuestros paisanos. Sí, pero el problema es que los animales, si los animales escucharan, sobre todo los burros, si los burros escucharan, si los burros pudieran leer, sentirían vergüenza y bochorno del nombre que llevan, porque hay personas que son más animales que ellos mismos. Por eso yo recalcitrante, porque imagínate tú, esto es triste. Pero eso es así, caballero, eso es así. Paisano entre paisanos, tirarse, donde como todos debemos apoyarnos, debemos ayudarnos, debemos de condolernos, porque hay muchos cubanos que están, no solamente en España, en otros países, caballeros, que están pasando trabajo. Están pasando, señores, trabajo. No lo ayudan. No sé qué decir. Y bueno,
Yo los bendigo a todos y le pido a Dios, nuestro Padre, que los ilumine, que los ayude, que tengan fuerza, que tengan salud para poder ir adelante ellos, sus hijos, su familia, porque muchos vienen porque vienen solos a luchar por ellos, otros vienen a luchar por su familia, otros vienen a luchar por sus hijos, etcétera, etcétera. Es lo único. Bendiciones, Señor, bendícelos. Riega la bendición, porque del cielo lo que cae es la lluvia y la bendición. Riega para todo el mundo, para todos, para que todos esos migrantes y todas esas personas vayan adelante. Vayan adelante, Señor. Es lo que yo, esta vieja que está aquí, que la entiendan o no la entiendan, le pido a ser Padre celestial. Bendiciones para todos. Y aún así, a pesar de que haya emigrado estando bien en ese momento en Cuba, doy gracias por estar aquí también, lo tengo que decir, doy gracias por estar en España, doy gracias por haber salido del país, mirando las condiciones en las que actualmente está, que es otro video que les voy a hacer más adelante, también diciendo, bueno, explicando un poquito mis motivos y mis razones. Y bueno, caballero, que ya después les voy a contar otras historias, ya después les contaré otras cosas, porque si no, me alargo mucho y ya yo hoy me tengo que salir también y tengo que hacer muchísimas cosas. Así que nada, mis amores, la bendición gracias, todos los días de este mundo. Todo el mundo. Recuerden siempre, vida positiva. Mente positiva. Y vibra positiva, caballero, vibra positiva. Vayan hacia adelante, sin miedo al éxito. Nunca le tengan miedo al éxito, jamás.